¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? La verdad que para mí es un verdadero privilegio, un placer que me permitan una semana más compartir con ustedes, los varones de la iglesia de la calle Mitre, creo que es Mitre, en Río Primero, Córdoba. Gracias a ustedes y bueno, se ha dado también la posibilidad de que otros a través de YouTube puedan escuchar los videos y compartirlos. De alguna forma estamos siendo familia a través de esto. Yo disfruto mucho de eso y les quiero agradecer especialmente a sus líderes la confianza que vuelcan en mí para poder hacer estas charlas. Lo hago con toda humildad, con absoluto respeto y con la esperanza de que en algún momento podamos conocernos, en algún momento podamos estar juntos tomando unos mates o charlando o comiendo unas pizzas, ¿por qué no? La verdad que espero que en algún momento esta posibilidad que hoy parece tan lejana pueda concretarse. Estoy trabajando para compartirles un tema que para mí ha sido muy especial, de verdad muy especial. Y quisiera transmitirte, o espero poder transmitirte lo que Dios mueve en mi corazón cada vez que hablo de esto. Imagínate vos el pueblo de Nazaret. Nazaret era un pequeño poblado en la proximidad del mar de Galilea y estaba ese lago, a que ellos llamaban mar, aunque era de agua dulce, estaba rodeado de pequeños villorios, pequeñas poblaciones y también esta población de Nazaret entre ellas. Allí se había criado Jesús porque su padre José era de esa aldea y allí habían ido a vivir con María, su madre, él y sus hermanos. De modo que todos lo conocían. Un joven de 20 y pico de años, por ahí tenía 30 ya cumplidos, de modo que era un muchacho que todos conocían, que había jugado en las calles de Nazaret con sus amigos, que había hecho sus travesuras, que había participado de la actividad semanal de la sinagoga, participado con su familia de las reuniones en el templo, que había sido formado por los rabinos del templo. Jesús era en ese momento ya un rabino formado, un maestro formado, un maestro de la palabra. Y probablemente lo respetaban por su conocimiento, pero no dejaba de ser el muchachote, hijo del carpintero de la ciudad, que se dedicaban a arreglar muebles o restaurar muebles o preparar sillas donde sentarse o lo que hiciera falta en aquel momento. Ese Jesús en determinado momento siente que es el tiempo de comenzar su vida pública y se prepara para ello. ¿Y qué hace entonces? Se va al desierto, donde está 40 días y 40 noches sin beber agua ni comer nada. Allí se conocen, por lo que uno puede leer en el Evangelio de Lucas, puede uno saber de sus tentaciones, de las pruebas que sufrió en su tiempo de abstinencia y ayuno. Termina ese periodo y el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 14, dice: Jesús principia su ministerio. Jesús principia su ministerio. Y dice: y Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu con mayúscula. Y Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ese joven, hijo del carpintero de Nazaret, empezaba a ser respetado por sus conocimientos. Todos lo reconocían como un rabino, como un maestro. Y además tenía un ministerio itinerante. Los rabinos
los maestros, que la palabra rabino quiere decir maestro, probablemente vos lo sepas, los rabinos cumplían dos funciones. O eran rabinos del templo, que cumplían sus funciones en la sinagoga local, o eran rabinos itinerantes. Los rabinos itinerantes recorrían todas las poblaciones, enseñando en las plazas públicas, buscando sus discípulos, charlando con la gente y transmitiéndoles su experiencia y su enseñanza. Era importante la labor del rabino itinerante porque llegaba a personas que probablemente nunca tuvieran la oportunidad de participar de la vida congregacional de la sinagoga. Allí estaba Jesús y un día, un sábado, va a participar de la vida de la sinagoga como era su costumbre. Para ellos el sábado era como nuestro domingo y iba a participar de la vida de la sinagoga como era su costumbre. Fíjate lo que dice, es un texto que vos conocés, pero que quisiera rescatar porque hoy te voy a compartir cuestiones que no siempre están muy a la vista. Jesús participa del sábado, versículo 16 del capítulo 4 de Lucas. Vino a Nazaret, donde había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme era su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice el versículo 20 que enrollando el libro de Isaías, se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y entonces da ese mensaje final que terminó revolucionando la sinagoga y el pueblo probablemente. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué lo traigo? Es un pasaje conocido que seguramente si vos tenés un tiempo de vida de iglesia lo conocés perfectamente bien. Y sabés también que Jesús había abierto el libro de Isaías en lo que hoy es el capítulo 61. Pero el capítulo 61 de Isaías tiene un ingrediente adicional que es el que hoy quiero poner a tu consideración, el que a mí me ha impactado, el que me ha marcado ministerialmente, el que me desafía diariamente a poder trabajar mi vida espiritual. Efectivamente, Isaías en el capítulo 61 lee lo que luego iba a ser el ministerio de Jesús. Es una de las 17 grandes profecías de Isaías sobre el ministerio terrenal del Mesías. Y aquí está diciendo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Todo esto parece tener directa relación con lo que dijo Jesús, con lo que luego, 700 y pico de años después de haber sido escrita esta profecía, Jesús iba a anunciar diciendo: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. Pero hay algo más. Y fíjate la vuelta
que Isaías está mostrando, y es el por qué. ¿Por qué razón vos y yo estamos siguiendo a Cristo? ¿Cuál es la visión de Dios en relación con todo esto? ¿Qué es lo que Él busca de nosotros? ¿Por qué Él ha permitido que su Hijo venga aquí a abrir las puertas que permitan que los enlutados puedan vivir una vida de gozo, que los oprimidos sean liberados de su opresión, que los que viven en las cárceles del alma puedan ser liberados de la esclavitud y del encierro de esas cárceles, de la tortura de esas cárceles? ¿Por qué razón Él está hablando de venir a anunciar el año de la buena voluntad de Jehová? ¿Por qué? Aquí está. A partir del versículo 3 está la respuesta. Jesús dice que viene a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esto es importante. El manto era una ropa que se usaba encima de todo lo demás, cubría todo lo demás. Y entonces ese manto de alegría significaba una cobertura espiritual que venía a cubrir las miserias de la angustia, de la tristeza, de la opresión, del pasado, de las cuestiones que a uno traumáticamente le han tocado resolver. Allí estaba Jesús. Iba a anunciar y a permitir que un manto de alegría viniera a cubrir nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestras opresiones, nuestras depresiones, nuestras enfermedades, sobre todo nuestras enfermedades del alma. Y dice que aquellos que han sido cubiertos por ese manto, aquellos que han sido levantados de su depresión, que aquellos que han sido liberados de la cárcel del alma, que aquellos que han sido sacados de ese estadio espiritual en el que estaban, de ese estadio emocional en el que estaban, vean lo que va a pasar. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y fíjate lo que van a hacer, lo que vamos a hacer, lo que vos y yo vamos a hacer. Nuestra tarea, nuestra misión está anunciada aquí a partir del versículo 4 de Isaías 61. Aquellos que han sido liberados de las cárceles del alma, aquellos que han sido liberados de la depresión, de las opresiones angustiantes, de los traumas de la infancia, aquellos que han permitido auténticamente comenzar el camino del nuevo nacimiento. Versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. ¿Puedes entender lo que te digo? Yo te sugiero con toda humildad y con todo respeto que vuelvas a trabajar y que escudriñes la profundidad de lo que el versículo 4 de Isaías 61 está diciendo. Está diciendo que hay un para qué. Hay un para qué de la salvación a la que hemos alcanzado por gracia de Dios. Hay un para qué de ese rociamiento de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Hay un para qué de toda esa tarea liberadora que Dios ha hecho a través de Jesucristo. El para qué es para que yo, que pasé por eso, yo que pasé por maltrato, por abuso, por abandono, yo que pasé por abuso psicológico, yo que pasé por todo eso, pueda ser levantado y mi vida cubierta con un manto de alegría. Y entonces voy a reedificar las ruinas antiguas. Ruinas antiguas. Pasado que muchas veces tiene que ver con generaciones anteriores.
¿Cuántas de tus miserias han sido heredadas de las miserias de las generaciones anteriores? ¿Cuántas de tus problemáticas vos te das cuenta que forman una cadena que si vos no lográs superarlas, también terminan afectando a las generaciones que vienen después de la tuya? ¿Lo podés ver? Sin embargo, has sido llamado por Dios a vivir esta experiencia del año de la buena voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que reedifiques las ruinas antiguas de tu vida, para que levantes los asolamientos primeros. ¿Sabes qué son asolamientos? Aquellos lugares, a pocas cuadras de aquí, hay un terreno inmenso. Hoy en día es un terreno vacío, cubierto de yuyos y de plantas, con un paredón resquebrajado de 50 o 60 centímetros de alto, y no parece haber nada más que un terreno baldío de 30 metros de largo, de ancho por 30 de fondo. Pero cuando uno camina por ese terreno en medio de los yuyos, se da cuenta que hay restos de construcción. Indagando en la historia de la ciudad donde vivo, supe que allí vivió un médico con su familia. Hoy en día, aquella propiedad que era de ese médico con su familia se convirtió en un asolamiento. Eso es un asolamiento. Quedan solamente algunos restos de lo que alguna vez fue. Quedan solamente cimientos con algunas piezas rocosas o de piedras o de ladrillos. Pero sin embargo, vos y yo, es importante que puedas sentirlo, porque yo siento la presencia de Dios aquí en medio de nosotros y le pido a Él que vos también puedas sentirlo, que vos puedas sentir que Dios hoy está hablándote igual que a mí. Versículo 4 de Isaías 61. Reedificaremos, vos y yo, las ruinas antiguas. Levantaremos nuevamente los asolamientos primeros. Levantaremos los asolamientos primeros. Restauraremos las ciudades arruinadas. ¿Podés verlo? ¿Podés leerlo conmigo? Restauraremos las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hay un para qué. Jesús se levantó aquella mañana en Nazaret, aquel sábado en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, a anunciar que este era el tiempo que se estaba cumpliendo. Aquello anunciado 700 años antes por Isaías, hoy se estaba cumpliendo delante de los ojos de aquellos, y hoy se está cumpliendo delante tuyo y delante mío. Él nos da la posibilidad hoy de que nos levantemos de nuestras miserias, de nuestras ruinas, de nuestras carencias, de los asolamientos de lo que alguna vez fue nuestra vida, que nos pongamos de pie, porque está comenzando un nuevo Kairos en nuestra vida. Y nosotros tenemos la oportunidad y también la responsabilidad de levantar los asolamientos primeros, de levantar los escombros de muchas generaciones que venimos arrastrando, las ruinas antiguas, los asolamientos primeros, los escombros de muchas generaciones. ¿Y por qué digo que además de ser un privilegio es una oportunidad? Porque podemos lograr que esto ya no se herede a las siguientes generaciones. Que nuestros hijos, nuestros nietos, aquellas personas a las que influimos, nuestros discípulos, puedan vivir una experiencia de vida sobre la que no pese esta maldición familiar y espiritual que nosotros heredamos. ¿Qué tal? ¿Te vas a quedar sentado en la sinagoga esperando que la vida pase o te vas a poner de pie a cumplir con tu llamamiento, con tu ministerio? Aquí está Jesús en medio nuestro y Él tiene
una oportunidad en esta noche o en el momento en que vos estás escuchando, pero estamos en comunión, estamos todos escuchando y Jesús está hablándonos directamente a cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad de compartir. Esperemos que Dios permita que volvamos a encontrarnos y que alguna vez podamos juntarnos personalmente y darnos un abrazo sin barbijo y poder charlar tranquilamente y conocernos más. Dios te bendiga. Chao.